muchas gracias en primer lugar a la Fundación, a su patronato, por supuesto, presidente, por darnos la oportunidad un poco de exponer en esta mesa algunos ejemplos prácticos y bajarlo a un tema muchas veces olvidado cuando es tan importante, que es la inteligencia artificial aplicada a las instituciones sanitarias cerradas, a los hospitales. Esto de la inteligencia artificial se mueve por algo tan natural como es la pasión humana, ¿no? Y por lo tanto yo creo que en esta mesa vamos a poder ver pues esa manifestación de esa pasión en el trabajo que se realiza, y ahí están los resultados, ¿no? Aquí no vamos a hablar de futuribles, vamos a hablar de cosas que ya son realidades, que ya cosas que se están afortunadamente poniendo en marcha. Esto del producto mínimamente viable, que es un concepto que aprendí hace unos años, ahora ya es una realidad. Siempre estamos en beta, siempre estamos trabajando en beta, y a partir de aquí eso pues nos genera cierta angustia, ¿no? Al final hemos intentado en esta mesa pues intentar traer algunos ejemplos de las aplicaciones de la IA que se están produciendo en estos momentos, sobre todo en entornos hospitalarios. Por un lado, la pata de la IA aplicada a la decisión médica, ya veremos cómo, y por otra, pues esa ayuda a la gestión para que las cosas sean cada vez más óptimas, más eficientes. Primero, Rodrigo Menchaca, él lideró y su equipo lideró el desarrollo de la plataforma que permitió la primera cirugía telemonitorizada 5G. Esto es lo que hicimos para el Mobile World Congress, que era la capacidad de poder transmitir el conocimiento de un cirujano a tiempo real, sacando imágenes de un quirófano y enviándolas hacia afuera. Bueno, básicamente, técnicamente no es así, pero para que entendamos el concepto, y con la habilidad de un cirujano remoto de poder guiar a otro. Aquí nos ha hablado del 5G. Nos da la capacidad como individuos de poder acceder a computación de máxima velocidad fuera de los dispositivos que tenemos aquí. En el aprendizaje quirúrgico podemos decir que ha avanzado más en los últimos 15 años que en los pasados 150. ¿Por qué? Porque se ha tecnificado todo, se ha digitalizado todo. Alguien tiene que asumir el desafío de entrenar a miles de cirujanos en el mundo en las últimas técnicas y los últimos procedimientos, pero con una limitante: el tiempo. Nadie tiene tiempo. Es necesario un cambio de paradigma, y ese cambio de paradigma es utilizar la tecnología de un modo eficiente. Este evento que hicimos online, no viajó nadie de ningún hospital, no utilizamos un espacio físico en una sala de congresos. Todo el mundo se conectó online. Hicimos una transmisión de 6 horas y media. El apostar por soluciones online, sobre todo en un espacio tan complejo como el quirúrgico y el médico, no es una locura. Hemos optado por la inteligencia artificial. Le hemos pedido un motor al lenguaje natural que nos permita convertir búsquedas en conceptos. ¿Somos capaces de evaluar un procedimiento quirúrgico y compararlo contra algo? Los 3 factores claves que analizamos o los que apuntamos son alternativas quirúrgicas, confianza y preparación correcta, tanto para la escucha activa como para el análisis quirúrgico. Dotamos a los cirujanos de lo que consideramos una especie de superpoder, de la capacidad de estar en más de un sitio a la vez, de poder estar en su oficina y de pronto que haya una complicación en el quirófano 5 y en lugar de tener que bajar, lavarse y dar una instrucción que posiblemente son 3 minutos, simplemente se conecta en una red segura y privada a la cámara laparoscópica número 2 del quirófano 11 y mediante una pantalla paralela da una instrucción utilizando su dedo literalmente y una comunicación bidireccional por voz. La mentorización quirúrgica existe y existe desde el principio de los tiempos. Un cirujano que le coge la mano a otro para guiarle y enseñarle existe. Solamente estamos utilizando una capa tecnológica para hacerlo más eficiente, más simple, más rápido. Cada cambio que hacemos nosotros tiene que ver más con la educación que con la mentorización a tiempo real. Todas nuestras interacciones hacen preguntas y respuestas. Nosotros les exponemos a los mejores expertos en cada área y hacen miles de preguntas y respuestas. Y la propia plataforma nos sugiere la creación de un contenido de educación. Lo que queremos crear y nuestra ambición es tener al final de cada cirugía, tal y como el Garmin te dice que has corrido tantos kilómetros y esta es tu vuelta más rápida y tal, tener un resultado o un resumen de eficiencia quirúrgica propia.
Aquí nos encontramos contra el principal gran problema. ¿Contra qué lo comparamos? ¿Qué pasa con los procedimientos que aún no se han inventado? ¿La inteligencia artificial va a ser un stopper? Sí, no. Creo que es una responsabilidad social crear nuevas instancias de innovación. Por lo tanto, cuando tenemos datos reales y nos podemos comparar contra datos reales, nuestros trabajos y nuestra eficiencia profesional va a depender de esos datos reales. Los proyectos relacionados con tecnología relacionados al mundo de la salud por lo general tienen una aceptación y una penetración mayor a otros proyectos, y la idea es que nunca se cuestione lo mucho que nos ha costado llegar hasta aquí. Muchas gracias. El doctor Olsina, Jordi Olsina, él es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha estado especialmente dedicado a un tema pues que tanto nos ocupa a los que estamos en la gestión clínica, como es la cirugía mínimamente invasiva. Pues yo os voy a hablar de datos muchísimo más, posiblemente aburridos, pero que yo creo que contemplan la realidad del día a día de nuestros hospitales. Por desgracia, la sostenibilidad del sistema es francamente complicada. Y si no ayudamos entre todos a que estos sistemas pues, mejoren en su eficacia y en su eficiencia, tenemos un serio problema en no mucho tiempo. ¿Para qué se utiliza la inteligencia artificial? Hoy hemos visto aplicaciones muy en salud, pero sí me gustaría explicaros que la gran mayoría de aplicaciones de inteligencia artificial se dividen en distintos sectores. Hoy en día en una oficina con especialistas en finanzas, nadie tomaría una decisión sin los algoritmos que tienen de inversiones en todos sus registros. Pero el análisis de la situación financiera de empresas, de mercados financieros, de bolsa, se hace siempre en estos momentos a través de programas que se basan en inteligencia artificial para rendimiento, de acuerdo, de seguridad y de beneficios futuros. Salud se ha incorporado a esto, pero Salud se ha incorporado a esto desde un punto de vista científico, como hemos visto esta mañana, pero también tiene que estar integrado en un punto de vista de gestión hospitalaria, de gestión empresarial de los hospitales. Lo único que hay que hacer es analizar el mercado, hay muchas revistas económicas que lo hacen, y ver las inversiones en miles de millones que en estos momentos se prevé para temas de inteligencia artificial. Si miráis los distintos miles de millones que se están invirtiendo y que se prevé hasta 2025 hacer, pues lógicamente hay cosas de salud, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial, pero es que hablar de inteligencia artificial es hablar del Big Data, es hablar de patrones. La gestión del Big Data hace que pues, ciertos proyectos pues, sean, digamos, más fáciles de tratar que otros donde los datos no están estructurados. Yo voy a hablar simplemente de la gestión inteligente de flujos de trabajos en hospitales. Los hospitales, bueno, somos un agujero negro social, damos muchísimo servicio, pero a un alto precio. Y lo que tenemos que intentar es gestionar nuestros medios lo mejor posible para que precisamente podamos de alguna manera sobrevivir al sistema. Los bloques quirúrgicos, para los que no trabajen en gestión o no sean médicos, pues es uno de los grandes motores del hospital, es el alto coste del hospital junto con otras partidas, pero es uno de los altos costes y implica el día a día prácticamente de toda la estructura hospitalaria. Hasta ahora, para que os hagáis idea, cuando un enfermo llegaba al quirófano, pues el anestesista lo preparaba, lo dormían, y cuando acababa todo eso, alguien decía, ¿a qué hora hemos empezado? ¿A qué hora ha entrado? Y lo marcaba manualmente en el sistema de información que tenemos. Eso hacía que nosotros estuviésemos siempre con datos de tiempo equivocados, siempre con datos de tiempo falseados, con lo cual intentar organizar eso en un quirófano con el máximo aprovechamiento nos daba multitud de errores. El primer ensayo fue la trazabilidad. Desde que entra el enfermo hasta que sale de quirófano a hospitalización, con los tiempos en reanimación, con los tiempos intraoperatorios, con lo cual podemos saber en todas las hepatectomías el tiempo medio de intervención. Todo queda registrado en pantallas, quiere decir que todo el mundo tiene, durante todo el proceso operatorio del enfermo, tiene el concepto visual de dónde está el enfermo. Tenemos algoritmos de inteligencia artificial que lo que hacen es que el programa aprenda. Y el programa aprende, básicamente, y nos dice las medidas de cada cirujano, del tipo de codificación. Otro de los hechos importantes que está variando y que va a tener que variar sí o sí es, primero, la información a familiares y el ruido de los quirófanos, permitir que lo diga así suavemente. O sea, el enfermo tiene derecho, o el familiar, a estar en el bar, a irse a dar un paseo, a estar en su casa, incluso en intervenciones muy largas, y que le llegue, a través de su móvil, lógicamente, un aviso de que el enfermo está a punto de salir de quirófano, sale de la reanimación, o a qué habitación va a ir asignado. Y os puedo asegurar que eso baja el estrés familiar, baja el ruido en las salas de espera de una manera tremenda. Otro de los hechos importantes es que los quirófanos
De la misma manera que el programa envía alarmas a los familiares o avisos a los familiares, pues hace lo mismo con los celadores, con todo el personal auxiliar de quirófano. Ahora en estos momentos esto funciona por apps y funciona de tal manera que los celadores tienen una app en la cual le llega el aviso del quirófano que tienen que ir a colocar al enfermo, a sacarlo, etc. Esto hace que la gestión del día a día del quirófano sea muchísimo más eficaz, de tal manera que realmente nos permite una gestión mucho más cuidadosa de todo bloque quirúrgico. Temas que también hace el programa, pues bueno, nos avisa de los conflictos, nos indica todos los posibles conflictos, bien sean del enfermo, bien sean del cirujano, bien sean del material, para ver cómo combinamos la programación. Lo que sí hemos visto es que a base del histórico del hospital y poder aprender de los datos que tenemos en el histórico, el programa, pues la predicción de tiempo la supera un 75% mejor que los propios cirujanos. Dentro de los quirófanos tenemos que dar salida pues a las listas de espera. Gestionando mejor el bloque quirúrgico y sabiendo además la lista de espera que disponemos, con el histórico podemos saber los próximos 6 meses qué capacidad de operar enfermos tiene el hospital, qué capacidad tendrá el año y por lo tanto qué enfermos en nuestra lista de espera sabemos ya que no vamos a poder operar. Si esto se combinase bien entre distintos hospitales del sistema sanitario, permitiría balancear las listas entre unos y otros, con lo cual la gestión sería muchísimo mejor. Tenemos muchos objetivos: intentar evitar alargamiento de sesiones, la infrautilización de quirófanos, y una de las cosas que también en estos momentos el programa nos permite es simular escenarios. Y sobre todo tenemos, y cada día más, una propuesta automatizada de la programación quirúrgica. Al final nos iremos acercando mucho más a la propuesta automatizada que no a la gestión manual, que es lo que básicamente hacen todos los hospitales, con los errores subsecuentes, con la pérdida de quirófanos y con la pérdida de muchísima inversión. Última fase del programa del bloque quirúrgico, pues es la fase, digamos, de contabilidad analítica y gestión de stocks del propio hospital. Nos permite tener un estocaje mínimo, un estocaje adecuado, no perder dinero. Este esquema lo que demuestra es la buena salud que tienen las startups en el ámbito de la salud. Y la gestión en inteligencia artificial de sistemas de gestión, por ejemplo, que es el que he hablado yo, pues creo que vienen para quedarse también. O sea, la única manera de poder hacer sostenible nuestra sanidad es posiblemente aplicarlo en distintos ámbitos. Son realmente sistemas novedosos en los cuales van a haber cada día más aplicaciones. La robótica aplicada a muchos sistemas. La gente asocia robótica a cirugía, pero os puedo asegurar que la robótica en estos momentos tiene muchas aplicaciones. Cuando uno va a un hospital, habitualmente hay 50 personas esperando en 50 boxes para poder entrar, hay una enfermera que te pincha. Y depende de la enfermera o el enfermero, pues puedes ir diciendo me ha pegado 15 pinchazos para encontrar la vena o realmente me la ha pillado a la primera. Bueno, en estos momentos existen máquinas que por Doppler te reconocen la vena, hacen, digamos, una extracción lo más suave posible y por lo tanto van a ser máquinas los que nos saquen sangre, ¿no? Los robots que vienen van a utilizar muchos brazos para ayudarnos, con lo cual realmente el tener asistentes cada vez va a ser menor y la precisión que tienen no la tenemos. Muchas veces trasladamos medicación de un hospital a otro por emergencias. Se ha roto un stock de un implante. Pues yo creo que aquí los drones van a ser perfectos. Estos robots yo creo que formarán parte del futuro de muchas de nuestras empresas y de muchas de nuestras situaciones diarias. El doctor López nos va a introducir el laboratorio de imagen avanzada, creo que se denomina así, del Hospital Clínic, y ahí es donde ha generado pues un proyecto que pretende sacar todo el partido a los datos que nos suministran las imágenes radiológicas. Este es un proyecto de laboratorio de imagen que empezamos hace unos años y digamos que es una historia de pivotaje, de un laboratorio de imagen de impresión 3D en el que no conseguimos dar el servicio al hospital que nosotros queríamos y siguiendo ese método de startup, ¿no? De Lean Startup, pivotamos hacia esto y es algo que llevamos un año y pico trabajando una vez que ya hemos pivotado. Si no funciona, seguiremos pivotando, si no, pues nos quedaremos aquí. Explicaros que la inteligencia artificial son cajas negras. Es decir, a partir de ahora, cuando hablemos de la inteligencia artificial, pensar que es una caja negra que no sabemos lo que hay dentro. Si en el futuro podemos aprender nosotros de la máquina, eso será realmente potente e interesante a la hora de saber qué está pasando. Pero ahora mismo son cajas negras y las vamos a dejar como tal. La inteligencia artificial es la subdisciplina del campo de la informática, ¿no? Que busca la creación de máquinas que puedan imitar comportamiento inteligente o comportamiento humano. Dentro de esto tenemos el Machine Learning, en la que
en la que busca cómo dotar a las máquinas de esa capacidad de aprendizaje. Y si hacemos otro cuadrito dentro del Machine Learning es el Deep Learning o las redes neuronales, en el que los algoritmos permiten a la máquina aprender por sí misma. Esto es una pura caja negra. Esto es una caja negra en la que tú, cualquier cosa, si hablamos de imagen ya para centrar el tema, tú les das todos los tags o todas las resonancias o todas las imágenes y la máquina te emite un resultado. Tú le dices, hazme un diagnóstico y le das todas las imágenes. Si dejas a cualquier persona o máquina en el mundo, va a terminar aprendiendo lo que hemos aprendido todos, pero si lo guía o si lo respalda o lo forma, va a ser mucho más sencillo que llegue al mismo conocimiento. Ante una misma imagen, un algoritmo de Machine Learning lo que hace es que sobre la imagen de un cerebro en la que se ve una mancha, esto para un radiólogo es una alteración de señal, es una lesión que puede tener muchos diagnósticos. Si tú coges algoritmos de Machine Learning en el que está mediado por el radiólogo y tendrá 7 diagnósticos. En ese sentido, en ese caso, podremos delimitar bien la lesión que queremos que el algoritmo identifique y nos dará, a través de la radiómica, nos va a dar un diagnóstico. Siempre a través de esa cajita negra, pero una cajita negra pequeña. ¿Qué será el Deep Learning? Le vamos a dar todas las imágenes. Evidentemente va a hacer falta muchísimas más imágenes, muchísimas más etiquetas, todos los diagnósticos posibles del cerebro para que en esa enorme caja negra nos termine dando un diagnóstico. Pero no vamos a saber qué es lo que pasa en esa caja ni qué es lo que ha valorado como importante para hacer ese diagnóstico. Nosotros como humanos no sabemos cómo se hace, pero no podemos aprender de la máquina. Este es el punto en el que ahora mismo yo creo que mientras que no podamos aprender de la máquina, creo que todos esos algoritmos de Deep Learning en los que a base de capas convolucionales densas, lo que quiera, te den una solución, creo que deberíamos restringirlo lo máximo posible a procesos lo más específicos posible. ¿Pero qué es la radiómica? La radiómica al final es el análisis cuantitativo de la imagen. Y yo creo que estamos haciendo una paleoradiología y tenemos que saltar a una medicina personalizada no solo en el resto de campos, sino también en la radiología. Eso es lo que estamos haciendo en radiología. Hacemos prejuicios con la imagen sin saber lo que es el alma. De lo que se trata es de exprimir todos los datos que nos puede dar la imagen. Tenemos que pensar que son píxeles y que lo que tratamos es de buscar patrones en esos píxeles. Cualquier imagen médica, cuando hacemos ese análisis de entre 0 y 1 de la intensidad de señal y lo ponemos en un vector, hemos conseguido transformar la imagen en un vector. Y lo importante es que nosotros le digamos a la máquina qué es lo que queremos analizar. No que le demos todos los 2.500 imágenes de un TAC de abdomen o de tórax o una resonancia magnética. No, que le digamos qué es lo que queremos estudiar. Y una vez que ya vectorizamos la imagen, ya podemos hacer con ella cualquier tipo de algoritmo. Y esta es la medicina personalizada. La medicina personalizada no es solo la genética, sino también la detección y la radiómica y todas las ómicas posibles para, dentro de un algoritmo y en procesos concretos, poder hacer el diagnóstico de la enfermedad. Lo que nos permite el Big Data y los algoritmos de Machine Learning es, una vez que tenemos todos esos datasets tabulados, tú le puedes dar el vector de tu paciente y él te puede devolver una probabilidad tanto de diagnóstico o de pronóstico, que eso con la estadística, digamos, sin inteligencia artificial no te lo podría dar. Lo que estamos convirtiendo al paciente en un vector para que el algoritmo te devuelva una probabilidad. Grandes grupos de investigación, te sientas a preguntarle qué aplicación clínica tiene todo eso que han hecho, que son realmente modelos de éxito, y no llegas a ningún sitio. Y no llegas a tener implicación clínica directa de lo que estás haciendo. Y este es el radiólogo del futuro, lo presento por mi compañero Carlos Pérez. Muchas gracias. A la hora de entrenar estos sistemas, entiendo que partís de imágenes y diagnósticos previos hechos por humanos. Y a veces, ¿cuán error hay en estos diagnósticos previos y cómo podéis discernir entre uno y otro? La variable del resultado no es el diagnóstico, sino, por ejemplo, una supervivencia. Una vez que tienes una estructura de investigación y tienes claro esa estructura de investigación, es ir poniéndole las soluciones con algoritmos, pero a la estructura que ya tiene en un proyecto de investigación. Si habéis podido calcular ese retorno de inversión de estas inversiones, porque es una pregunta frecuente que nos hacen a nosotros como consultores y muchas veces nos resulta difícil de contestar.
Una de las obsesiones que tenemos en muchos hospitales es intentar estandarizar el material. Los problemas graves que tenemos y es en el coste y la gestión de los implantes muy caros. Posiblemente los hospitales estocamos mucho más material del que necesitamos. Y una planificación a un cierto tiempo nos va a permitir jugar con esos stocks. A ver, está claro que vamos a ahorrar dinero, está claro que vamos a hacer más pacientes en el mismo espacio y en el mismo tiempo, y está claro que vamos a saber lo que valen las cosas. Yo creo que el apurar todos los sistemas, y con el tiempo iremos apurando cada vez más, está claro que vamos a tener un control y un beneficio evidente. Pero ¿cómo pensáis que estamos de lejos de que esto pueda llegar hasta incluso la asistencia primaria? Es una decisión político-empresarial. El hecho de que estemos probando nosotros este tipo de tecnología en algo tan complejo como la cirugía, con todos los niveles de validación que tiene, significa que es fácilmente extrapolable a niveles de interacción con menor complejidad desde todos los puntos de vista. ¿Cómo gestionas? Porque conseguir talento, retenerlo, ampliarlo, esto es básico para llevar a cabo una idea brillante que la veo impresionante. Hemos tenido que cerrar los ojos y confiar en talento muy joven. Nos atrevimos a dar el salto a confiar en talento joven con muchas ganas y mucha visión. Siempre alguien había hecho un 30% de lo que tú estabas soñando, por lo tanto, primero dedica energía a encontrar a ese alguien. Cada vez más encontramos que este tipo de sistemas están sustituyendo a tareas menos rutinarias. 3 millones de trabajadores en Europa que ya están siendo... Su jefe es un robot, es un algoritmo, y no han notado la diferencia, por cierto. ¿Dónde queda el talento, no? Porque al final, el talento natural, hablo de la inteligencia natural, porque que el machine learning está muy bien, pero sí que es verdad que al final todos andamos, alguien lo ha dicho en la sala, locos por buscar ese talento natural que es el que nos hará la programación de esa inteligencia artificial. Y yo creo que ese talento va a aparecer y está apareciendo y va a tener, y además en esta ciudad especialmente, va a tener yo creo que un soporte tremendo, ¿de acuerdo?, de crecer y poder progresar. Y en estos momentos yo creo que tener un hijo que te quiera estudiar matemáticas y que quiera meterse en líos de estos, pues tiene un futuro más que garantizado. Procesar datos y tener resultados abren las puertas nuevamente a poner la creatividad en el centro, no perder tiempo en recolectar. Yo creo que van a volver las escuelas, como en el Renacimiento, cuando había la escuela de, no sé, la escuela de Miguel Ángel o la escuela de Da Vinci. Vamos a poder compararnos contra algo. Entonces creo que la inteligencia artificial es un habilitador para que nos comparemos con nuestra aspiración, mantengamos nuestra condición humana de realización, de creatividad, de innovación, y no seamos comidos por un sistema que va a enfocarse netamente a la eficiencia. No creo que la máquina sea el enemigo está sentado en la vuestra, es el que use la máquina. O sea, es decir, el humano que use la máquina va a sustituir al humano que no la use. Creo que es fundamental, después de tanta inteligencia artificial, que haya grupos de gente que se entienda y que se puedan reír tomando cerveza. En ese caso, cuando hay un vínculo personal con tu equipo, es cuando se produce la chispa, el talento o como quieras llamarlo. El resto son máquinas. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias a los ponentes por sus extraordinarias exposiciones y hasta la próxima.